Bien, estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ir practicando, o ir repasando lo que hemos aprendido en el curso de aritmética. Y para ello estamos en la página 24 de nuestro libro, que nos dice lo siguiente. Vamos al ejercicio 1, vamos a comprenderlo. ¿Ah? Dice, dado el conjunto, ahí tenemos el conjunto M, que tiene los elementos 2, 3, 5 y 7. Ojo, elementos 2, 3, 5 y 7. Y me pide que indique la alternativa correcta. Vamos a buscar la alternativa correcta. La pregunta es para la clase. ¿La alternativa A será la alternativa correcta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será correcto o es incorrecto la alternativa A? Es incorrecta. Es incorrecto. ¿Por qué la alternativa A es incorrecta? Porque acá dice que tenemos ¿cómo se llama esto de acá? Ya. 3 es un conjunto de M. Ah, pero el 3 no es un conjunto. ¿Ahí cómo está? Como elemento. Cuando el 3 está como elemento, no Es se elemento de M. utiliza, no se utiliza la inclusión. Ah, profesor, el 3 es un elemento de M. Al ser un 3 elemento de M, no se utiliza la inclusión. Por esa razón, no es correcta la alternativa A. Porque ahí tendrías que haber utilizado la pertenencia, no la inclusión. Muy bien. Vamos a la alternativa B. ¿La alternativa B será correcta? ¿O no es correcto? Sí, es correcta. Sí es correcto. A ver, Es correcto. ¿qué elemento está en la B? Está el número 7. Pero ojo, está entre llaves. A estar No, entre llaves, ¿qué es profesor. ahora? No, profesor, no. Es un excluido. Ah, cuando está entre llaves, cuando el elemento 7 está entre llaves, ya es un conjunto. Y cuando es un conjunto, no se utiliza la pertenencia. Ah, eso es muy importante que ustedes deban observarlo y tenerlo bien claro. Al estar entre llaves el 7, ya es un conjunto, pero en un conjunto no se relaciona con el símbolo de pertenencia. Por esa razón, esta tampoco es correcta. Ah, ¿verdad, no, profesor? Es como el caso anterior. En el caso anterior era 3, 3 era un elemento. 3 era un elemento. Al ser un elemento, yo no puedo utilizar el símbolo de la inclusión, porque el símbolo de la inclusión es para relacionar conjuntos. Ah, por esa razón era correcto. ¿Quedó clara la idea? Sí, profe. Muy bien. A ver, vamos a la alternativa C. 2 pertenece a M. ¿Será correcto? Verdadero. Ah, muy bien. ¿Y por qué es verdadero? Verdadero. Porque tiene el signo de Porque, pertenencia. porque tiene el símbolo de pertenencia y porque no tiene llaves. Produce ese elemento. Ah, porque el 2, así como está, sin llaves, es un elemento. Y al ser un elemento, tú sí puedes relacionar con el símbolo de pertenencia. Ah, por eso es que esto está correctamente definido. ¿Se da cuenta? El 2, así solito, es un elemento. Y cuando relacionas elemento con conjunto, se utiliza la pertenencia. Por eso es que la alternativa C es correcta. Veamos la alternativa D. Ahí tengo el 5 entre llaves. Profesor, usted me ha dicho que entre llaves es un conjunto. Así es. Pero ahí dice que no está incluido en M. No está incluido en M. ¿Eso será cierto, profesor? ¿O eso es falso? Falso, profesor, es falso. Eso es falso. Muy bien. ¿Por qué? La razón es sencilla. Porque el 5, como tú ves ahí, es un elemento. Pero cuando lo encierras entre llaves, ese elemento del conjunto ya viene a ser un subconjunto de M. Ahora sería un subconjunto de M ahí. Ya es un subconjunto. Y como subconjunto, sí está incluido en M.
sí está incluido en M, pero acá me dice que no está incluido. Por esa razón, esta tampoco no es correcta. Por lo tanto, ya antes lo he expuesto, la alternativa correcta es la alternativa C. 2 pertenece a M. Por eso es muy importante que tú sepas utilizar los símbolos. El de pertenencia, cuando relacionas elemento conjunto, inclusión, cuando relacionas dos conjuntos. Bien, y tiene que estar encerrado entre llaves. Los elementos entre llaves ya es un subconjunto de M. Ya está incluido en M, cuando está entre llaves. Vamos al ejercicio número 2. A ver, con la misma relación del anterior. Dado el conjunto S, que tiene elementos 0, 2, 4, 6, 8, lee bien lo que te pide hallar. Indica la proposición incorrecta. Acá no me dicen la correcta como la anterior. En la anterior me decían la alternativa correcta. Ah, por eso que la alternativa correcta era la letra C. ¿Te das cuenta? Acá me están pidiendo la incorrecta. Vamos a trabajar, a ver. Ustedes conmigo, ¿ah? La incorrecta. Alternativa A. 2 pertenece al conjunto S. Ese es verdadero. Eso es verdadero. O sea que esta sí es correcta. Muy bien. Claro, el 2 es un elemento. Elemento 2 pertenece, ahí está bien utilizado, pertenece al conjunto S. Eso es correcto. Alternativa B. Ahora el 6. Mira el 6. El 6 entre llaves ya no es elemento. Ya es un conjunto. Y el 6 entre llaves como conjunto está incluido en ese. Sí. Así es. Eso sí es verdadero. Ah, esto también es correcto. Observa, observa. Si el 6 estuviera solito, el 6 solito, entonces ahí tú colocarías que 6 pertenece al conjunto S, porque al ser elemento utilizas pertenencia. Pero cuando a ese 6 lo colocas entre llaves, ya no es un elemento, ya es un conjunto. Y cuando es un conjunto, debes utilizar la inclusión. El 6 como conjunto sí está incluido en ese. ¿Quedó clara la diferencia, niños y niñas? Sí, profesor. Respondan porque ustedes son los que hacen la clase. ¿Ah? Yo lo voy a guiar nada más. Igual Hasta, estaba fácil. hasta ahora la letra A y la letra B son correctas. A mí me piden la incorrecta. Vamos a la letra C. Letra C. 5 no pertenece al conjunto S. Verdadero. Falso. Eso, No, pero, eso es no, diría verdadero. Me equivoqué, verdadero, perdón. claro. Porque el 5 como elemento, como tú aprecias, no está en el conjunto S. El 5 no pertenece al conjunto S. Por eso es que esta afirmación es verdadera. Bien, veamos la letra D, pues obviamente, la única que falta, ¿no? Letra D. El 8 entre llaves es un conjunto. ¿Pertenece al conjunto S? ¿Eso es verdadero o Verdadero. falso? Verdadero. Verdadero, me dice. Eso es falso porque el 8 ya es un conjunto y no puede tener el símbolo de pertenencia. Muy bien. Esto es falso. ¿Pero por qué, profesor? Acá está la explicación. Así que préstame mucha atención. Para que sea correcto, el 8 tendría que estar sin llaves. Cuando el 8 está sin llaves es un elemento. Y al ser un elemento, ahí utilizas el símbolo de pertenencia. Ahí sería correcto, cuando son elementos. Pero cuando el 8 está entre llaves, ya no es un elemento, ya es un conjunto. Y como conjunto tú tendrías que decir que 8 está incluido en el conjunto S. Esto sí sería correcto. Así como el 6 entre llaves sí está incluido en el conjunto S. Eso sí es correcto. Pero hay que utilicé la pertenencia. Y la pertenencia no se utiliza cuando relacionas conjuntos. Por lo tanto, indica la proposición incorrecta. La proposición incorrecta es la letra D.
¿Quedó claro? ¿Qué página es esa? Página 24. Sí, acá aparece página 24, aparece otra página. A ver, un instante, por favor. No hay problema. No hay problema. Suele pasar, pero a veces nos confundimos de letra. No te preocupes. Muy bien, ya estaba preocupado. Yo dije, ¿cómo es posible? Bien. Vamos ahora al ejercicio 3. Vamos al ejercicio 3. Si el conjunto E está definido de esta manera, mira, dice 3x más 2. Ah, profesor, usted nos explicó en clase que acá hay una operación. La operación es 3x más 2. Para encontrar los elementos del conjunto E, primero tengo que saber los valores de x. Pero el x, ¿qué me dice el problema? Los x pertenecen a los números naturales. Y la pregunta es, ¿cómo se lee este intervalo? ¿Quién me dice? A ver, X es Mincala. mayor o igual que 4 A y ver. X es menor o igual que 8. Perfecto, muy bien. Todos, por favor, niños y niñas, escriban ahí cómo se lee el intervalo. Escriban, si fueran tan amables ahí, así como lo ha representado su compañera. Y esto se lee así. X es, voy a bajar un poquito, X es mayor o igual que 4. Ajá. X es mayor o igual que 4. Sí, es importante que lo escriban para que vayan recordando. Ya después ya lo trajas de memoria. X es mayor que 4 y además que cumple. Y X es menor o igual que 8. X es menor o igual que 8. Muy bien. Mide bien tu espacio. Todavía estamos leyendo nada más. Así se lee esta expresión. X es mayor o igual a 4, o mayor o igual que 4, y X es menor o igual que 8. Perfecto. Ahora me piden indicar lo correcto, pero ahora veo estas expresiones antes de continuar. ¿Qué significa esta expresión, una letra N con la letra E entre paréntesis? ¿Quién recuerda? A ver, ¿qué significa esto? Yo, Allen, significa Allen. número de elementos. Muy bien. En este caso, número de elementos del conjunto E. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto E? Eso es lo que me está pidiendo. Para encontrar los elementos del conjunto E, hay que resolver el conjunto E, pues, profesor. Y ahora sí, vamos a la resolución del conjunto E. Atento, atenta, ¿eh? Atento, atentas. Bien. En primer lugar, el conjunto E, ¿cómo está definido? Está definido de la siguiente manera. Como un 3x más 2, tal que, y acá viene la parte importante. Los valores de x tienen que ser números naturales. Y para eso es muy importante que leas el intervalo. Al leer que x es mayor o igual a 4, el primer valor que toma x es 4. ¿Por qué? Porque has leído mayor o igual. Al haber dicho igual, el primer número que va para x es 4. Y ahí van los mayores. Ahí va el 5, ahí va el 6, ahí también va el 7. ¿Y dónde termina? Y el 8. Termina en 8. ¿Y por qué termina en 8, profesor? Porque tú has dicho que es menor o igual que 8. Al decir igual que 8, entonces debe terminar en 8. Y esos son los valores de x. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Identificar los valores de x. Porque una vez que has identificado los valores de x, ahora sí, vamos a encontrar los elementos del conjunto E. Pregunta para la clase. ¿Qué se hace para encontrar los valores del conjunto, los elementos del conjunto E? Se multiplica el 4 por el 3 y el resultado se suma más 2. Muy bien. Esos valores de x tienen que ser multiplicados por 3, porque dice 3x
y luego le sumamos 2. Y lo que hacemos es, de inmediato, en esta parte trabajas mentalmente. Trabajas mentalmente. Entonces, el primer elemento, ¿quién sería? Multiplicas 3 12. 14. 12, más 13, 2, 14, 2, 14. 14. 14 es el primer elemento del conjunto E. El siguiente elemento para el 17. Muy bien, 17. ¿Por qué sale 17, profesor? Porque ahora trabajas con 5 y multiplicas 5 por 3, 15, más 2, 17. Ah, profesor, una preguntita. Con todos, ¿no? ¿Se tiene que hacer con cada uno de los números que vale X? Sí, con cada uno de ellos. Luego le toca el turno al 6. 21. 3 por 6 más 2, que es 21. Luego al 7 y luego con el 23. No, sí, A ver, 23. vamos a ver si es correcto. A ver, vamos con el 6. ¿Con el 6 será 21 o es 20? A ver, díganme ustedes. 21. A ver, No, 20, 20, 20. cuando X vale 6, 3 por 6 18. más 2, 20. 20. Ah, tiene que estar correctamente definido. No te puedes equivocar. Si colocas 21, ya es otro número. Ahora, cuando X vale 7, multiplicas 3 por 7, ¿cuánto es? 21. 23. 23. 23. 21. Y finalmente, cuando X vale 8, 3 por 8, 26. 24. Más 2, Más 2, 26, profesor. ahora sí, recién es 26. Bien, listo, profesor. Ya resolví el conjunto E. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es la alternativa? La C. ¿Por qué? Porque el número de elementos conjunto del E tiene conjunto es 6 elementos. 5 elementos. 5. 5 elementos. 1, Profesora, 2, cuentas, 3, 4, 5 elementos. Número de elementos del conjunto E, 5. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy bien. Profesor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué este elementos tiene ese simbolito que está para arriba? Después de N. No te entendí. A ver, dime otra vez la pregunta. Después de si dice en la pregunta que El dice ejercicio. si E es igual a 3X más 2 tal que X, números Pertenece. naturales, Pertenece. pertenecen números naturales. ¿Cuál Ahí- es, qué Ahí viene la significa esto? conjunción. Ahí viene la conjunción que aprendiste en álgebra. ¿Cómo se traduce ese símbolo? ¿Con qué letra? Lo Con la aprendiste en álgebra. conjunción. Ah, esa es ¿Y? la conjunción. Oh. Y. La conjunción es y. Y ese conjunto, ahora sí, ya ves por qué existe ese símbolo, ¿no? Porque esa es la conjunción. Dice, E es igual a X más 2, tal que X pertenece. Ese símbolo se le pertenece a los naturales. Y ahí está el símbolo de la conjunción. Ese símbolo se lee y X es mayor o igual que 4 y X es menor o igual que 8. Ahí está la simbología. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Ah, ahora ya entiendes por qué era ese símbolo, ¿no? Ah, esa es la conjunción. Y la conjunción Una pregunta. con la letra I. Dígame. Lo de arriba. El 1 y el 2. Ya, la 1 y la 2 ya lo explicamos. No puedo retroceder en los ejercicios. Lo he explicado dos No, veces. ya no ven en el Ya he explicado los ejercicios 2 veces. Ya estamos en la número 3. profesor, pero eso va Dime, ¿cuál es tu a pregunta? venir en el examen. Obviamente. Obviamente va a venir el examen. Pero más que venga en un examen, te voy a explicar algo que tú tienes que saber. Más que venga en un examen, tú tienes que saber definirlos. Tienes que tenerlos bien claros.
Porque si tú lo tienes bien claro desde el principio, venga o no venga en el examen, venga o no venga en el examen, eso ya es el conocimiento que Profe. has adquirido. ¿Sí? Pues, lo que tú tienes que aprender, sí, son todos los conceptos, la simbología, eso es importante, ¿no? Y así venga o no en el examen, eso tú ya lo tienes que haber comprendido. Bien, estudiantes. Ejercicio número 4, dice, pregunta de examen. Pregunta tipo examen. Ya te voy diciendo que parecido esto va a venir. Si los siguientes conjuntos son iguales, profesor, son iguales, hallar X más Y. Pregunta para la clase, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Dime, Allen. Los conjuntos son iguales ¿Cuándo? Piensa si en dan el mismo resultado. no, está cerca, pero no hablamos de resultados. Cuando hablamos de conjuntos no hablamos de resultados, hablamos ¿de qué hablamos? Un conjunto. A ver, observa el ejercicio 2, para que tú te des la idea. Está cerca la idea. ¿Qué vienen a ser 0, 2, 4, 6 y 8 en el ejemplo número 2? Elementos. Entonces, ¿cuándo dos conjuntos son iguales? Cuando son el mismo elemento. Cuando tienen los mismos elementos. Anoten. Los conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. O si tienen elementos iguales. Eso es simple. Por eso es muy importante la parte conceptual. Dos conjuntos son iguales si tienen elementos iguales. O los mismos elementos, depende cómo tú lo quieras traducir. Yo lo abrevio así por cuestión de espacio. Si tienen elementos iguales. O sea, los elementos del conjunto A tienen que ser iguales a los elementos del conjunto B. O sea, pues los elementos tienen que ser iguales. Y a partir de ese concepto, tú encuentras cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Observa conmigo. El conjunto A tiene dos elementos. Un elemento es 3X más 1 y el otro elemento es 9. Y el conjunto B tiene dos elementos. Uno es 4Y más 1 y el otro es 10. Profesor. Profesor, pero si usted me está diciendo que tienen los mismos elementos, 9 no es igual a 10. Tiene razón, pues 9 no es igual a 10. Y ahí es donde tú tienes que plantear correctamente las ecuaciones. Observa, ¿cómo vas a plantear? Como 9 no puede ser igual a 10, eso significa que el primer elemento del conjunto A, ¿quién es el primer elemento del conjunto A? 3X más 1, ¿a quién tiene que ser igual? ¿A quién debería ser igual? A 10. A 10. Ahí A 10. planteas una ecuación. ¿Te das cuenta? Y el segundo elemento del conjunto A, que es 9, ¿a quién tiene que ser igual? A 4Y más 1. Y ahí se forman dos ecuaciones. Porque para que sean los conjuntos iguales, los elementos deben ser iguales. Como 9 no puede ser igual a 10, entonces tú relacionas correctamente. Y ahí formas la primera ecuación. Y ahí dices que 3X más 1 tiene que ser igual a 10. Vayan resolviéndolo ustedes, niños. Ustedes saben resolver ecuaciones, Y la otra ecuación, ¿cuál sería? Que 4Y más 1 tiene que ser igual a 9. Listo. Resuelvan las dos ecuaciones, niños y niñas. Así se resuelve. Bien, ahí formulas dos ecuaciones. Resolvamos la primera, y acá sí voy a hacerlo un poco abreviado, ¿no? Porque por cuestión de espacio, El 1 que está sumando a 3X, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Restando. 10 menos 1, 9. 9. Y despejamos el valor de X.
Y el 3 que está multiplicando a X, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Dividiendo. 9 dividido entre 3. 3. 3. Listo. X es igual a 3. Ya tengo. O sea, ya estoy resolviendo una ecuación sencilla de este tipo multiplicativo, lo puedes al cálculo puedes hacer mentalmente muchas veces. ¿Ah? Bien, ya tengo el valor de X. Ahora vamos a encontrar el valor de Y. Bien, para el valor de Y, conmigo. El 1 que está sumando a 4Y, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Restando. Bien, 9 menos 1, 8. 8. Muy bien. ¿Y el 4 que multiplica Y, cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. 8 entre Profesor, 4. Profesor, X 8, más Y 8. es igual a 5. Muy bien. 8 entre 4, 2. 2. Ya tengo el valor de Y. O sea, dos conjuntos son iguales si tienen elementos iguales. Y es por eso que tú tienes que relacionarlos convenientemente. Como el 9 no puede ser igual a 10, y ahí formulas las dos ecuaciones. Bien, estudiantes, ya tengo la primera, ya tengo la segunda ecuación resueltas, y ahora sí, ¿qué me pidió el ejercicio? Hallar X más Y. Entonces, para terminar, decimos que X más Y, como bien ha dicho su compañera, es sumar 3 más 2, y 3 más 2 aquí es igual a 5. Y esa es la resolución del ejercicio 4. Listo. Pregunta tipo examen. Así que a estar atentos, atentas. ¿Ah? Bien. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio 5. Hay que leer primero el ejercicio. Dice, dado el conjunto C, observa el conjunto C, tiene elementos 4A más 3, un elemento. Segundo elemento, 5B menos 1. Tercer elemento, 19. Hallar A entre B si se sabe que el conjunto C es unitario. ¿Qué significa que el conjunto sea unitario? Profesor, que solo tiene un subconjunto. No, no subconjunto. Que solamente tiene un Tiene un solo elemento. solo elemento. Un solo elemento. Pero profesor, acá yo veo 3 elementos. 4A más 3, 5B menos 1 y 19. ¿Cómo puede ser unitario? Fácil. Para que sea unitario esos tres elementos, ¿cómo tendrían que ser? ¿Cómo deberían ser los 3 elementos? Pregunta para ustedes, no la voy a responder yo. ¿Cómo deben ser esos 3 elementos para que el conjunto sea unitario? Los 3 elementos deben ser iguales. Esa es la respuesta. Para que sea unitario, esos 3 elementos deben ser iguales. Y con ello planteamos las ecuaciones. ¿Cómo sería la primera ecuación, profesor? Pero iguales a quién? Bueno, como los 3 deben ser iguales, entonces yo puedo igualarlo a quién? A 19. O sea que el primer elemento, 4A más 3, ¿a quién debe ser igual? A 19. Y el segundo elemento, 5B menos 1, ¿a qué tiene que ser igual? También a 19, porque los elementos deben ser iguales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Teacher, ¿por qué los elementos son iguales? Porque el conjunto es unitario. Al ser unitario tiene que haber un solo elemento. Pero acá hay 3 elementos, profesor. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos 3 elementos, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo deberían ser? ¿Iguales? Iguales. ¿Pero iguales a quién? Iguales a A 19. Claro. Y al igualar a 19, ya puedes conocer el valor de A, ya puedes conocer el valor de B. ¿Te das cuenta? Al despejar el A, el 3 que está sumando pasa a restar a 19, ¿cuánto quedaría? 16. Y 16 lo dividimos entre 4, ¿cuánto vale A?
4. Perfecto, ya conozco. 4. 4. El 5, el 1 que está restando a 5B, ¿cómo pasa al otro miembro? Sumando. 19 más 1. 20. 20, profesor. Multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. 20 entre 5. 10. 4. 20 Cuatro. entre 5. 4. Muy bien. 4. Ya conozco el valor de A, ya conozco el valor de B. Entonces, ¿qué me han pedido allá? Lean. A entre B. A entre B. ¿Y cuánto es A entre B? Es igual a 4. 1. 4 Uno. entre 4, ¿cuánto es? 1. 1. Y se acabó el ejercicio. Hasta ahí terminamos. Nos vemos en unos instantes más. ¿Ah? Nos vemos en unos momentos más. Chao, profe, cuídese. Chao, nos vemos. Tomen su Chao, profe. desayuno. Tomen su desayuno, niños y niñas. ¿Ah? Tomen su desayuno. Descansen un poquito, tomen su desayuno, estudiantes. ¿Ah? Bien. Nos vemos en unos instantes. Chao, profesor. Chao, chao. Tomen una Nos captura de vemos pantalla. en- Toma una captura de pantalla si te falta.